A ver, caliente, caliente. Sí, no, tibio, tibio, tibio. Tibio. No. Frío, frío. Caliente. Caliente, caliente, caliente. Caliente, caliente, caliente. Caliente, te quemaste, quemaste, quemaste. Te quemaste el pan quemado. El pan quemado. Para la Abby Mónica y la abuelita Mérida, que olían a pan. Comprar el pan en la panadería La Espiga me encanta. Dice que te acercas a una cuadra. Se siente ese olor. ¿Cómo podríamos decir que es el olor al pan caliente? ¿A perfume de campo cuando hace sol? ¿A ropa planchada, tal vez? ¿A tierra del patio cuando empieza a llover? ¿A mamá? No. El pan recién horneado huele a la abuela. A su tejido con lana y a su pelo cuando te abraza. Por eso, cuando la abuelita te invita una tarde de noviembre a hacer guaguitas de pan, me encanta todavía más ir a comprar el pan en La Espiga. El año que pasó, la abuela nos esperaba con la masa lista, por la mañanita. Ella había amasado la harina con agua, mantequilla y un huevito, y había puesto la levadura para que la masa crezca y se esponje, nos dijo. ¿Esponje? ¿El pan se va a convertir en esponja, abuelo? Preguntó mi hermanita con los ojos muy abiertos. ¡Qué loca, nena! No, esponjarse es quedar inflado como esponja y suavecito. Para eso se pone la levadura. Luego hicimos con la masa la figura de la boga de pan, con cabeza, brazos y terminada en piernas, si es un guagua, o terminada en punta, si es una guagua. Después las pusimos en una lata enmantequillada y enharinada, para que no se peguen. La abuelita puso la lata en el horno, que ya estaba calentado. Ahora toca esperar, dijo, hasta que el pan se dore. ¿Se va a hacer de oro el pan, abuelo? Volví a preguntar mi hermanita, esta vez con los ojos medio cerrados y una sonrisa picarona. ¡Qué chistosa! No. Se va a poner de un color algo amarillento y brilloso como el oro. Pero como hay que esperar un buen rato, agregó, mejor les propongo un plan. ¿Sí? ¿Qué plan? Que juguemos al pan quemado. Entonces sacó de un cajón un pañuelo de nariz, le hizo un nudo y dijo, ustedes salgan del cuarto hasta que yo esconda este pañuelo que es el pan. Ya les aviso cuando esté listo, pero esperen sin espiar. Es prohibidísimo querer hacer trampa. Al cabo de un rato, entre que cantó y gritó, dijo, se quema el pan quemado, se quema el pan quemado. Y colorín, ¿Dado? Este cuento no se ha terminado, pero tal vez en algún momento en otro lugar o en este continuará. El pan quemado, fragmento de un texto de Soledad Córdoba. Buenos días. ¿Se oyen? ¿También los de atrás? ¿O hablo más duro? ¿Más duro? No. Bueno, primero agradecer a la Universidad Central, que en el tiempo y en el espacio su nombre sonará, Universidad Central. A las autoridades, profes y a toda esta gente que hace posible la educación pública, la posibilidad de aprender sin tener que endeudarse la vida entera para seguir reproduciendo la vida en nuestro querido país. Gracias. La mirada que adivina. Hay quienes piensan que existen personas con habilidades parecidas al ojo de lince o la vista de águila.
que pueden ver muy lejos y advertir movimientos casi imperceptibles para los que los demás pasarían invisibles. Lo interesante es que esas personas parece que podrían ver todavía más lejos que las poderosas águilas y los linces sigilosos y bellos. Esas personas son las que ven más allá en el tiempo y lo hacen con un ojo que no está en la cara y que no mira hacia afuera. Es una vista callada y amorosa hacia adentro. Lo cierto es que yo iba apurada y anhelante, caminando rápido de entrada por el lado de la avenida del Río de las Amazonas al Parque de la Carolina. No me dirigía al vivarium, aunque me encanta ir a conversar con las serpientes. Esta vez me dirigía al galpón lateral del Centro de Exposiciones Quito. Me atrasaba a la presentación de un libro o una charla sobre algo interesante. Para mi manera de ver, no me acuerdo con exactitud qué era lo que iba a hacer. No me acuerdo con exactitud, sin embargo, hay algo de lo que jamás me olvidaré, porque la memoria es así, es olvido cuando no es recuerdo y es recuerdo cuando no es olvido. Junto a la entrada del improvisado auditorio había uno de esos amables puestitos en los que se pueden ver tras de una ventana sin cielo un pedazo de panal de abejas, con cera, miel y habitantes laboriosas e inquietas. Me gusta pararme a observar, pero esta vez, sin aminorar el paso, apenas si di una mirada urgente a todo. A los turrones envueltos en pequeños pedazos de papel, a los frasquitos de propóleo, a los tarros de miel y al tarro con una etiqueta en la que estaba impreso con letra grande: crema para monos. Di un respingo, me detuve y leí de nuevo: crema para manos. Ah, sí. La señora que me miraba extrañada desde el otro lado del mostrador debió pensar que yo era muy rara, porque iba de pasada, casi corriendo, me paré de golpe, me puse a reír y salí a toda velocidad. Cuando me senté en la silla plegable, chueca y gualinga, sudaba y el corazón me latía rapidísimo. Me tocó disimular la agitación y la cara de tonta que se aguanta la risa, porque no me pasaba para nada, no me pasaban ni el apuro ni la emoción de haber descubierto con mi mirada interior una crema tan maravillosa. Yo creo que ahí mismo se acabó la conferencia, se acabó el libro, se acabó el auditorio, se acabó la luz y casi todo. Estaban solo la crema para monos y mi alegría. Felizmente llevaba en mi cartera el lápiz, el borrador y la libretita que siempre han sido mis salvavidas en todo momento. Querían hacer un poema y yo tenía un apremio impostergable por dejarlo salir. Tapándome de la persona que estaba a mi lado, porque escribir es un acto casi tan íntimo como parir, saqué la libretita y puse de un tirón, sin pararme, un grupo de unos 10 versos que anticipaban mucho más de lo que entonces imaginé. Crema para monos. Crema para monos, dice en la botella. Yo me preocupé. Puede imaginarse, digo, usted, un mono, todo embadurnado con crema de miel. Afino los ojos
Me detengo un rato. Es crema de manos. Me equivoqué. Después vino el título, crema de miel. ¿Qué conjugaban esos 13 versos? Lo que alguna vez una maestra me enseñaba en preceptiva literaria sobre el verso libre. Los octosílabos de los primeros cuentos en rima y poemas que me leyeron en la infancia. Los monitos de ardilla que se lanzaron sobre mi hija para quitarle un tarro chico de arequipe que se estaba comiendo con una paleta de plástico en el zoo de Mesita cerca de Bogotá. La crema que cada mañana mi mamá se ponía en la cara para evitar las arrugas que llegaron y no le dejaron menos guapa que siempre. Todo eso y más. La travesura que los ojos hacen con frecuencia al entrar en los detalles de los textos. Después de un tiempo, viajamos a Misahuallí. Misahuallí es ese pueblito que queda por el corazón de la selva. Aquí les voy a leer un poco del viaje a Misahuallí. Voy a sentar porque con lluvia a mano está difícil. Misahuallí es precioso, un pequeño pueblo a orillas del río Napo que sirve como puerto a las canoas y lanchas que se van río adentro hacia el corazón de la selva. En la madrugada, cuando empieza a aparecer la claridad que se refleja en el agua, un murmullo de insectos suena como música. Después se escucha el canto de los gallos madrugadores y de los pájaros que se van despertando. Si uno se queda un ratito más esperando, se puede observar cómo se desperezan los monos que han dormido en los árboles y se levantan uno detrás de otro. Enseguida se ponen a hacer acrobacias saltando de lado a lado, allá arriba, entre las ramas. Vamos a viajar a Misahuallí. ¿Ustedes son insectos? Las primeras 5 filas van a ser pájaros y al final van a estar los gallos. Vamos a hacer una prueba. Los insectos hacen... A ver, insectos. Ya, por ahí habrá un insecto que hace diferente. Ustedes verán qué insecto quieren ser. Verán si quieren ser una chicharra o lo que sea. Ahora, vamos a ver acá los pájaros. ¿Cómo haría un pájaro? Otro puede hacer... O sea, no va a ser la misma especie de pájaros en un país biodiverso, ¿no les parece? Y atrás los gallos, como me hagan una gallina... Bueno, también pueden poner una gallina que puso un huevo. ¿Y los gallos cómo hacen? No, eso está de dibujo animado. A ver. Ya, a la 1, a las 2 y a las 3, todos juntos. ¿Y los pájaros? Otra vez, última. 1, 2 y 3, ya. Bueno, ya están en Misahuallí, hijitos. Allá donde viene el siguiente mono, porque la crema para monos, como ustedes saben, se construyó de muchos monos en mi vida, pero no los otros, los de la costa también hubo uno, pero ese es otro mono. Bueno, entonces, estábamos en un hotelito que se llamaba La Posada y se nos olvidó poner el pestillo en la puerta de la ventana, o sea, seguro. Y salimos por ahí, cuando volvimos, ¡oh, sorpresa! Me encuentro sobre la cama el neceser abierto y todas mis cremitas y shampoos que llevaba para el viaje destapados y regados sobre la cama. Y cuando me voy al baño había un monito chiquito
se había metido, me había destapado los frascos y se había puesto la crema. ¿Cómo iba yo a saber 10 años antes que había crema para manos? Fíjense, esa es la mirada que mira en el tiempo. Yo predije el futuro. Ahora, y para terminar, lo cierto es que hace poco recibí una carta de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, con sede en Argentina, que me pedía autorización para publicar un poema mío para una antología de poesía iberoamericano para niñas y niños, en la que habían escogido para participar uno de mis poemas. ¿Cuál crees? ¿Crema para mí? ¿Crema de miel? ¡Crema de miel! ¿Cómo imaginarme que el apuro de llegar a esa conferencia olvidada y esa crema para manos iban a ser recordados 30 años después en 23 países en que se habla español y portugués? Solo un monito ardilla habría pensado semejante tontería. Gracias. Adoraba como Flor del Bosque decía su nombre. Sonaba como si Figuey fuera alguien guapo e importante. Octavio. Él no se cansaba de repetir el nombre de la pajarita. Flor, 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 Flor. Entonces doña Carmen abría la ventana y gritaba: ¡Silencio! ¡Octavio! ¡Sus rebuznos molestan a los vecinos! Octavio la oía, pero no le daba la gana de dejar de rebuznar. ¡Oh! El burro se empezó a preocupar más de su persona. Sí, se duchaba en el chorro de agua de lluvia que caía del tejado y se peinaba la cola con un cardo. Flor del Bosque notó el cambio. ¿Usted se está poniendo cada día más guapo, Octavio. Una tarde, los dos colocaron la última mota de algodón para terminar el nido y después miraron juntos cómo se ponía el sol. Parecía que el cielo se incendiaba detrás de las montañas, llenándolas de colores: anaranjado, azul, verde, morado y amarillo. Nunca me había parecido tan hermosa la puesta del sol, Octavio. Creo que la veo así, tan linda, porque estoy con usted, le dijo a Flor. Octavio sonrió. Es verdad, el mundo se ve mucho más hermoso cuando uno está feliz, respondió. Después de que el sol se ocultó, Flor del Bosque se sentó en su nido y permaneció quieta. Octavio se paraba tan cerca del nido que hubiese podido tocar a la pajarita con el hocico. Su corazón estaba lleno de sentimientos que nunca antes había conocido. Flor del Bosque había endulzado su vida gris con la miel de las flores. No se vaya, Octavio, no me dejes sola, le rogaba la pajarita. El burro se quedaba junto a ella, acompañándola de día y de noche. Poco después ocurrió otro milagro. Una mañana amanecieron dentro del nido 2 huevitos celestes, tan delicados que parecía que hasta el aire los podría quebrar. Cada vez que Flor del Bosque salía a buscar comida, Octavio cuidaba el nido y si el gato se acercaba, se ponía frente a él y bailaba. No ha parecido un baile, ¿no? Casi. El gato, al verlo, hacía piruetas, movía la cabeza y le decía: pareces un elefante con hipo, mejor me voy. Y desaparecía por los tejados, se iba a la finca de al lado a encontrarse con sus amigotes gatos. Solo entonces Octavio respiraba aliviado. A veces le daban ganas de acercarse más al nido, de besar los huevitos, pero no lo hacía por miedo de romperlos. Pensaba que hasta su aliento los podría trizar. Día tras día, noche tras noche, Octavio acompañaba a la pajarita en su dulce espera. Parado junto al tronco del árbol sin apenas pestañear, sentía algo que no le cabía en el pecho y una necesidad incontrolable de dejarlo salir. Entonces se alejaba del nogal y rebuznaba: ¡Flor! 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 Doña Carmen abría de nuevo la ventana y gritaba: ¡Silencio, Octavio! Sus rebuznos molestan a los vecinos.
Octavio no quería parar. No le daba la gana y seguía rebuzando ¡Flor! 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 Mientras esperaba con paciencia que los pajaritos salieran del cascarón. Octavio comenzó a preguntar. ¿Estaría cuidando? Se preguntaba. ¿Estaría cuidando bien a Flor? ¿Sabría proteger a los pajaritos cuando nacieran? Recordó lo que hacía don Luis cuando doña Carmen estaba encinta. La mimaba, no le dejaba cargar nada pesado y le compraba fruta, queso y chocolates. Todos los lunes regresaba del mercado con un paquete de golosinas para ella. Octavio empezó a arrancar las pocas flores que quedaban. Las traía en el hocico y las colocaba con toda suavidad cerca del nido, para que la pajarita no tuviera que levantarse para beber su néctar. Gracias, Octavio, usted es mi mejor amigo, le decía Flor del Bosque. El burro apenas pisaba para no hacer ruido. Casi no rebuznaba para que su amiga descansara con tranquilidad. Parecía que el mundo hubiera dejado de girar. Mientras Flor y Octavio esperaban el nacimiento de los bebés. Una mañana vio que, debajo de las alas de Flor del Bosque, asomaron dos cabecitas verdes. Sus ojos se enmudecieron de emoción. Octavio amaba a los pajaritos desde antes que nacieran y ahora los adoraba. ¡Son nuestros pajaritos, Octavio!, repetía Flor del Bosque. Una historia en el libro El nido vacío y otros cuentos de Ana Carlota González. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar con ustedes hoy. Muchas gracias a sus maestras, a las autoridades y a mi compañera que compartimos la mesa hoy y a cada uno de ustedes que nos ha venido a escuchar. Nos ha venido a escuchar hablar sobre la palabra y sobre libros y compartir nuestras experiencias, nuestros pensamientos sobre cómo llegamos a escribir y lo que representa la lectura y la escritura para nosotros. Yo les quisiera decir que para mí, yo aprendí a leer cuando era muy chiquita, tenía 4 años. En ese tiempo también había pandemias. Cuando yo era pequeña había una pandemia terrible de una enfermedad que se llamaba poliomielitis. Era terrible, especialmente para los niños. Dejó a muchos niños inválidos, muchos murieron. Y yo nací en Chile y mi madre tomó la decisión de que yo no iba a ir a la escuela. En lugar de ir a la escuela, yo recibía clases con una profesora que venía 1 hora al día y nos daba clases a mi primo y a mí. Y aprendí a leer cuando tenía 4 años. Y como soy bastante menudita, siempre lo he sido, parecía que tenía 3. En una ocasión íbamos con mi madre en el tren y yo veo un letrero en la parte superior que dice prohibido fumar. Y yo leí, prohibido fumar. Mami, ¿y por qué está fumando ese señor? Le pregunté a un hombre al lado. En ese tiempo no se respetaban mucho las normas. Digo, ¿por qué está fumando ese señor? Y el señor me miró, así como si estuviera hablando una pulga, y apagó el cigarro. Y yo pensé, caramba, qué poderosa que soy. Soy tan chiquita y yo hice con mis palabras que ese hombre apagara su cigarro. Y mi vida la marcó en realidad los libros. Dicen que los niños siempre imitan el comportamiento de los mayores. En mi caso no fue así, en mi casa no había muchos libros, pero por algo innato tuve un amor a la lectura desde que era muy chiquita y yo leía los libros que le compraban a mi primo, porque en ese tiempo los libros para niñas no eran muy interesantes, pero los que le compraban a él sí, y lo leí Robinson Crusoe, leí Tom Sawyer y muchos otros clásicos. Y
desde ese momento, desde que aprendí a leer, no he parado de leer. Mi sueño siempre, quizás un poco inconscientemente, fue ser bibliotecaria. Y yo estudié, no había esa carrera en ese tiempo, hace muchos años. Generalmente los bibliotecarios eran abogados en las grandes bibliotecas, eran escritores, pero no existía esa carrera. Entonces yo fui por la que más se acercaba, estudié filosofía y letras. Y después, como un posgrado, estudié bibliotecología. Y trabajé muchos años en un colegio, en la biblioteca, leyendo cuentos, muchos cuentos a muchos niños, compraba, evaluaba los libros, y un día pensé, yo también tengo un cuento, y así nació el primer libro que escribí, que se tituló Invasión Saturniana. Después de eso han venido unos 25 títulos. El más reciente es este, Por las rutas del cóndor, que espero leerles un pequeño fragmento en un momento. ¿Sí? Y la vida nos da muchas cosas que contar. Yo pienso que todos debemos leer. No es que debamos leer, sino que debemos descubrir el placer de leer, porque si no lo descubrimos estamos perdiendo uno de los placeres de la vida, estamos perdiendo algo muy importante. Y también todos podemos escribir. Yo sé que no todos vamos a sacar el premio Nobel, pero de la misma manera que todos podemos cantar en la ducha y que nos hace felices, también todos podemos escribir. Escribir para mí es una forma de explorar dentro, de ver qué tengo en mis pensamientos y muchas veces de responder mis preguntas y de aclarar mis confusiones. A veces encuentro solaz e inspiración en lo que han escrito otros, desde más que nada en los temas y en la técnica. A veces puedo estar trancada en un cuento que no lo puedo terminar y después de leer otro cuento de otro autor digo, lo voy a cambiar, lo voy a poner en primera persona y rehago todo el cuento que estaba escrito en tercera persona y lo escribo en primera persona. La mayoría de mis cuentos tienen como fuente la naturaleza. ¿Y por qué es esto? Yo le venía contando a Sole que cada vez que abro los ojos y miro a algún ser vivo, ya sea una planta, ya sea un animal o nosotros mismos, pienso qué maravillosa que es la vida y qué maravilloso que es el mundo. ¿Cómo puede ser que alguien, que alguna fuerza haya creado algo tan perfecto que nos dé los distintos, que nos dé las fuerzas para que las especies sobrevivan, para que el mundo esté poblado? Y la naturaleza ha sido uno de mi mayor fuente de inspiración. Cuando yo era chiquita, yo era completamente citadina, mi mamá vivía en el centro de la ciudad, nunca tuve una mascota, pero cuando tenía 11 años pasé una temporada con mi abuela, y ella sí vivía en el campo, tenía desde vacas, burros, gallinas y todo tipo de animales. Y recuerdo que una de las experiencias más lindas de mi vida fue ver nacer a unos gatitos. La mayoría de mis libros tienen personajes que son animales. Por ejemplo, tengo este que es uno de los últimos, que se titula Volundún, que se trata de un niño que por razones de magia se ve convertido en perro. Este otro, Memorias de una araña, relata la historia de una araña desde su nacimiento hasta que se retira. Y muchas de las experiencias de la araña fueron las mías. Por supuesto, yo no soy una araña ni tuve exactamente las mismas experiencias, pero los sentimientos, lo que sentía la araña en diferentes ocasiones, eran las mías.
Este otro, por culpa de una pulga, también es una historia de la amistad entre un perro y una pulga. Aquí tengo uno que no es de animales, es de Blancas Secas y otros cuentos. Estos son cuentos que tienen lugar, son 8 cuentos me parece, que tienen lugar en diferentes países en diferentes ciudades o regiones del Ecuador. Y más de una vez me han dicho que es raro que tú, que eres chilena, puedes haber escrito ese libro que tiene tanto, que refleja un conocimiento de la realidad ecuatoriana. Y, es que Ecuador es mi hogar y además he viajado mucho. Bueno, quisiera compartir con ustedes algunos de mis textos. Por ejemplo, que me gusta mucho compartirlo porque algunos de los rasgos que tiene son la sonoridad, el ritmo y la repetición, que son factores que deleitan a los niños. Les voy a leer un fragmento, no todo. Y este es un perrito que le dice el perrito panzón porque es muy tragón. Eres un tragón, perrito panzón. ¿Por qué te comiste la sopa, la olla y el cucharón, el plato y el bolón? Preguntó el tazón. Porque tenía hambre, respondió perrito panzón. Ahora me comeré el tazón y el patacón. Un ratón que estaba en un zapato vio lo que se había tragado perrito panzón. Eres un tragón, perrito panzón. ¿Por qué te comiste la sopa, la olla, el cucharón, el plato y el bolón, el tazón y el patacón? Preguntó el ratón. Porque tenía hambre, respondió perrito panzón. Ahora me comeré el zapato y el ratón. Un gato que estaba en el sillón vio lo que se había tragado perrito panzón. Eres un tragón, perrito panzón. ¿Por qué te comiste la sopa, la olla, el cucharón, el plato y el bolón, el tazón y el patacón, el zapato y el ratón? Preguntó el gato que estaba en el sillón. Porque tenía hambre, respondió perrito panzón. Ahora me comeré el gato y el sillón. Pantaleón, que era el nieto de don Ramón, regresó de la escuela y vio lo que se había tragado perrito panzón. Eres un tragón, perrito panzón. ¿Por qué te comiste la sopa, la olla, el cucharón, el plato y el bolón, el tazón y el patacón, el zapato y el ratón, el gato y el sillón? Preguntó Pantaleón. Porque tenía hambre, respondió perrito panzón. Ahora me comeré a Pantaleón. Y se come a Pantaleón, pero entonces llegó don Ramón, que era el dueño de perrito panzón, y cogió a perrito panzón y lo llevó al hospital a ver al doctor León. Y el doctor León preguntó, ¿por qué está tan barrigón perrito panzón? Porque es un tragón, respondió don Ramón. A perrito panzón tenemos que operarlo antes de que reviente, dijo el doctor León. Entonces el doctor León abrió la barriga de perrito panzón y sacó la sopa, la olla, el cucharón, el plato y el bolón, el tazón y el patacón, el zapato y el ratón, el gato y el sillón, un melón y a Pantaleón, y después de coserlo le puso una inyección. Gracias, doctor León, exclamó don Ramón. No tiene de qué, don Ramón, respondió el doctor León. Y al día siguiente cocinaba Pantaleón, pero se le acabó el arroz y dijo, voy a la tienda, perrito panzón, por favor, cuida el jamón. Y en cuanto salió Pantaleón, perrito panzón se tragó la mesa, la cuchara, la fuente y el jamón. Y este es un cuento que explota la sonoridad de las palabras. Es un juego porque a los niños les encanta jugar y les encanta jugar con las palabras. Y por último, les quisiera leer un pedacito de este cuento, que es el último libro. Sí, no se preocupe. Es el último que salió hace unos días de Editoriales Edelvives de España, y se titula Por las rutas del cóndor, y son cuentos en que aparece el cóndor, ese personaje tan querido, tan cercano en nuestra mitología, y trata este cuento se titula Las flores del desierto.
y está escrito en forma de leyenda del desierto de Atacama, donde viven los indígenas, el grupo de indígenas que se llaman los Licanantay y que viven en el desierto más árido del mundo. Pero ocurre un fenómeno extraordinario, de esos fenómenos extraordinarios de la naturaleza que les hablaba antes, que cada cierto número de años cae un poquito de lluvia y el desierto se llena de flores. O sea, las flores del desierto. Y trata el cuento de que los Licanantay tenían una terrible sequía. No llovía hace mucho tiempo, no tenían que comer, se estaban muriendo de hambre sus animales. Y el chamán va habla con la madre tierra, que en la mitología de los Licanantay se llama Patahoiri, y le pregunta por qué les está castigando, por qué no tienen agua. Y la madre tierra, a través de un sueño, le dice al chamán que los Licanantay han sido ingratos y que toman de ella más de lo que le dan y que deben darle lo mejor que tienen porque ella es la madre de todo lo creado. Entonces los hombres de la comunidad le llevan sus ofrendas y Patahoiri no las aceptan. Después las mujeres de la comunidad les llevan sus joyas, sus yamingos, sus cántaros, y no acepta la madre tierra estas ofrendas. Hasta que una niña que se llamaba Sairi, que significa lluvia en el idioma de los Licanantay, ella tiene un sueño que su abuela le dice: tú eres la elegida, y la niña comprende. En cuanto despierta, se pone el axú que había tejido con su abuela, pone ahí los últimos alimentos que tenía su familia, y para que no la oigan, sale silenciosamente del ayú. El ayú es la comunidad, la habitación de la comunidad, pasa frente al Pucará, y durante 3 días y 3 noches, siguiendo la ruta del sol y de la luna, hacia el Licancabur, que es el volcán sagrado para los Licanantay. Al llegar, extendió su axú, colocó sobre él las ofrendas y se retiró unos pasos. Una ráfaga de viento casi la hace caer al suelo. Era un cóndor que rasgaba el aire con sus alas negras. Sairi vio cómo el enorme pájaro tomaba las 4 puntas del axú y se remontaba con su ofrenda a la cumbre del Licancabur, el volcán sagrado. En ese momento comenzó a llover. Sairi se alegró al entender que el cóndor había llevado a Patahoiri su regalo y que ésta lo había aceptado. Pensó que su abuela viviría siempre en los recuerdos de los Licanantay como la tejedora del axú más hermoso, digno de cubrir los hombros de Patahoiri. Con el corazón contento, aunque temblando de frío sin su axú, tomó el largo camino de regreso de 3 días y 3 noches hacia su hogar para reencontrarse con su familia. Mientras caminaba, decidió que ella, su nieta, continuaría la labor de su abuela. Encontraría la lana más suave. Con sus manos cargaría la lana, la hilaría, manejaría el telar con la destreza que había heredado de ella y enseñaría a todos los habitantes del desierto a hacer los más bellos axús. Solo le preocupaba no recordar las formas y los colores que tenía ese manto, porque ella nunca los había visto. El camino le pareció más corto, porque sentía cerca la presencia de su abuela, que caminaba junto a ella, igual que antes, cuando tomadas de la mano buscaban el lugar preciso donde encontrar la tierra y las plantas para hacer los tintes de los colores más brillantes. La sentía a su lado, acompañándola y dándole ánimo para soportar el calor del día y el hielo de la noche. Al acercarse al Pucará, Sairi vio que los cerros y los llanos del desierto habían cambiado, se veían muy distintos. La tierra seca y agrietada que había recorrido unos días antes
era ahora un jardín lleno de colores: rojo, amarillo, azul, violeta, y reconoció las flores del axú que había ofrendado a Pata Joili: la ñañuca, la garra de león, la pata de guanaco y muchas otras. Entonces comprendió que Pata Joili no solo había aceptado su ofrenda y les había mandado lluvia, también demostraba que amaba a los Licanantay, porque les había hecho el mejor de los regalos: les había obsequiado el desierto florido. Estimada Magíster Cristina Orozco, directora de la carrera de Educación Inicial, Magíster Sandra Pachacama, coordinadora del área de Educación y Lenguajes, distinguidas escritoras Ana Carlota González, Soledad Córdoba, estimados compañeros, estimadas y estimados estudiantes aquí presentes, les damos la bienvenida al conversatorio El Mundo a través de las Palabras. Y luego de haber escuchado fragmentos de esas magníficas obras y experiencias ya de nuestras escritoras, invitamos a la magíster Cristina Orozco para dar las palabras de apertura al conversatorio. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Hola chicas, un gusto poder estar cerca de ustedes. A las chicas que se están retirando, por favor, este es un evento organizado por la carrera y hemos solicitado a los compañeros y compañeras docentes que se puedan brindar las facilidades para llevar a cabo el mismo. Muchas gracias. Bueno, estimadas Magíster Soledad Córdoba, licenciada Ana Carlota González, queridas escritoras invitadas para este conversatorio, Magíster Sandra Pachacama, docente coordinadora del área de Comunicación y Lenguajes, Magíster Verónica Bustamante, Magíster Mariana Ayala, integrantes del Consejo de Carrera, docentes del área de Comunicación y Lenguajes y el resto de docentes de la carrera que nos honran con su presencia en esta tarde, estimadas estudiantes de la carrera y público en general. Qué alegría me da ver este auditorio lleno de estudiantes, con esas caritas emocionadas de escuchar una buena literatura. La literatura para pequeños no es en lo absoluto pequeño, porque es el campo donde se libran las más grandes batallas de la cultura y del arte. Gabriela Montes. En esta tarde tengo el agrado de dar la bienvenida a nuestra casa, a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Al presente conversatorio denominado El Mundo a través de la Palabra, evento organizado por el área de Comunicación y Lenguajes de la carrera de Educación Inicial. Y cuando pensamos en la formación de docentes de educación inicial, el lugar de la literatura infantil tiene mucha importancia. Por tal motivo, el vigente diseño curricular 2019 incluyó en la malla curricular a la literatura infantil. La misma que se debe valorar como un recurso pedagógico y estrategia metodológica mediante la cual se desarrolla integralmente a los infantes. El uso de nanas, cuentos, trabalenguas, rimas, retahílas y fábulas, entre otros, desde tempranas edades, permite el desarrollo de múltiples habilidades comunicativas, de socialización, de formación de hábitos y desarrollo en valores, logrando el desarrollo emocional, social y cognitivo. Como consecuencia,
los y las docentes en educación inicial debemos poseer un amplio conocimiento de los recursos mencionados, además de manejar un conjunto de habilidades lingüísticas y comunicativas que nos permitan una interacción satisfactoria con los infantes y con las familias. Es necesario, desde tempranas edades, que en los hogares y posteriormente en los centros de desarrollo infantil se fomente el desarrollo del hábito de la lectura. Para lograrlo, se debe unir fuerzas en el trabajo con familias, teniendo al alcance de los infantes material impreso adecuado para este fin. Estos son pocos de los beneficios que me permito mencionar sobre la literatura infantil, motivo por el cual saludo el conversatorio organizado por la magíster Sandra Pachacama y el área que ella coordina. Y cuanto más la presencia de tan brillantes escritoras que vienen a compartir con nosotros de manera generosa y abierta sus conocimientos. Debo mencionar que en años anteriores tuvimos el agrado de apoyar a Girándula, Asociación Ecuatoriana de Libro Infantil y Juvenil, aquí en el Ecuador, a través de Ana Carlota, cuando ella era presidenta, en cuyas oportunidades pudimos brindar el apoyo de nuestras estudiantes en las maratones del cuento, para lo cual nuestras estudiantes eran capacitadas en técnicas cuentacuentos y ya en el momento de apoyar en la maratón, ellas tenían la experiencia de interactuar con un diverso público en las diversas maratones, lo cual vimos como una fortaleza para la formación de las docentes en educación inicial. Esta grata experiencia y muy satisfactoria interacción entre las organizaciones nos ha permitido brindar a nuestras estudiantes herramientas para el manejo de niños y niñas en espacios formales y no formales, actividad que espero se la pueda seguir replicando con un trabajo en conjunto con la organización. Por otro lado, quiero felicitar a Ana Carlota por la gran iniciativa de implementar una hermosa y valiosa biblioteca en Baños de Agua Santa. Les pido un aplauso, por favor, para Ana Carlota. Lo cual demuestra el amor que Ana Carlota tiene hacia la infancia de nuestro país y por la literatura infantil. No he tenido la oportunidad anteriormente de trabajar con Soledad. Sin embargo, al escuchar sus versos y al tener una conversación previa, solo siento que nos unen los mismos sueños y anhelos por una educación pública de calidad. Muchas gracias, Soledad. Me permito un aplauso, por favor. Me permito además contar un sueño que tenemos en común con su maestra Sandrita. Es el formar un espacio de literatura infantil para las estudiantes de nuestra carrera, en el cual podamos tener acceso al material que nosotros debemos aprender a manejarlo. Sabemos que es un sueño que lo podremos cumplir en los próximos meses con el apoyo de las autoridades de nuestra facultad, espacio que estará a la disponibilidad y al servicio de las generaciones de educadoras iniciales que vayan en beneficio, valga la redundancia, de los niños y niñas de nuestro país. Quiero felicitar la iniciativa de planificar y ejecutar este tipo de eventos. Quiero motivar al área de comunicación y lenguajes y a las otras áreas a realizar este tipo de eventos. Los espacios de la facultad, los espacios de la carrera deben estar llenos, como hoy nos hemos podido reunir, llenos cuando nosotros asistimos a eventos académicos que fortalecen nuestra formación, que fortalecen la calidad de educación y de formación que estamos teniendo en nuestra alma
arte, porque sabemos que es la manera como nosotros vamos a poder aportar al desarrollo de nuestro país, brindando a la sociedad profesionales de alta calidad. Y cuando empezamos a comprender que el arte nos vuelve más sensibles, nos vuelve más humanos, ya no tendremos que venir obligados. Ya no veremos la hora y saldremos corriendo. Porque comprenderemos el altísimo valor de escuchar un cuento, de apreciar una obra de teatro, de escuchar una buena música. Y como maestras en educación inicial, eso es lo que necesitamos. Docentes sensibles, docentes formados en el arte, que comprendan que a través de estas estrategias metodológicas formaremos seres humanos con mejores valores, con valores, con principios, y brindaremos a la sociedad una educación de calidad. Bienvenidas, bienvenidos todos, buenas tardes. Uno de los mayores y más valiosos aprendizajes que pudo obtener el hombre fue haber aprendido a leer. Invitamos a la magíster Sandra Pachacama, quien será moderadora del conversatorio. Soledad, Ana Carlota. Qué importante es hablarnos por los nombres para sentirnos más cercanos cada vez. Parecería que cuando hablamos de los autores, de quienes crean, están como en la nube y difícil de alcanzarlos. Y es el momento en donde nosotros hemos querido llegar hacia la formación de las futuras maestras y maestros parvularios, maestros de educación inicial, precisamente provocando este acercamiento. Y un acercamiento en donde nos hacen sensibles, nos quitan los títulos y nos hacen humanos. Nos hacen a través de la palabra deleitarnos de las experiencias propias y extrañas. Y esas experiencias nos vuelven cada vez más vivos. No para hacernos los vivos, sino para vivir diariamente. Se ha escuchado aquí y hemos cambiado esa tónica de empezar un acto de esta naturaleza. Y por eso dimos un vuelco a la realización. Y es que qué interesante llamarle la atención a través de la misma palabra, porque este evento se llama El Mundo a través de la palabra. La palabra tiene poder, y ese poder genera cambios, y por eso estamos aquí, para generar esos cambios ¿en quiénes? En todos y cada uno de los que puedan escuchar las palabras. Y con este preámbulo vamos a abrir este conversatorio con una primera pregunta para nuestras dos invitadas. Y esa pregunta dice así, las tengo en secreto. Miren nomás. ¿Cuál es la musa de la inspiración de las escritoras de literatura infantil? Bueno, como les decía antes, es la vida. Es mirar lo que hay alrededor nuestro y también a veces transmitir experiencias, pero ya refundidas, filtradas. Porque, por ejemplo, en este libro que les mencionaba, Memorias de una araña, que trata de una araña que está, que ya tiene sus años y que está mirando atrás de su vida, pues yo hago lo mismo. Son experiencias que se incorporan a la narración, pero no necesariamente que yo haya vivido esto, sino que incorporo
mis experiencias. Y como les decía también, mis fuentes de inspiración son en gran parte la naturaleza, los animales, me encanta escribir sobre animales, y también las lecturas, leer lo que han escrito otros escritores. Siempre hay ese proceso de reinventar. Claro, tanto es así que en Memorias de una araña dice algo como esto. La mayoría de las arañas no vivimos mucho tiempo, especialmente las de la ciudad. Hace 2 años atrás, muchos dejaron de vivir más de lo que debían, porque una pandemia se hizo presente. A veces la gente nos hace daño. Hasta ahora me he salvado porque he sido muy cuidadosa, dice la araña. Soy casi invisible. No permito que nadie me vea. Si un humano me viera, me atraparía porque mi paso es lento. Ahí vienen muchas reflexiones. Lo humanos que debemos ser. No todos aprendemos al mismo ritmo y nuestros niños no aprenden al mismo ritmo ni de la misma forma. Y cuando Ana Carlota menciona de que toma esas experiencias para trasladarlas a la palabra, muy cierto. A nosotros nos pasa lo mismo. Cada día es distinto. Muchas de ustedes habrán tenido la experiencia con la práctica preprofesional. ¿Cuántas podrán escribir libros enteros de las experiencias diarias? Soledad, ¿qué nos dices? ¿Cuál es tu musa de la inspiración? ¿Nos ayudas con el otro micrófono, por favor? Gracias. Parece que la vida espiritual de la Anita y la mía están cerca. Yo también soy bastante amiga de la naturaleza, de los animalitos, de las plantas y del silencio. Tiendo a ser sola, me gusta la soledad, pero no solitaria ni abandonada, sino esos momentos en los que uno puede observar. Ayer salíamos de la casa con mi marido y a propósito de las arañas, íbamos saliendo por el patio delantero porque la casa tiene adelante un pequeño antejardín donde puede entrar un carrito y otro pedazo igual. Y el Jesús me dice, mira el trabajo colaborativo. Yo veía nada. Mira bien. Y de una silla hasta una planta a unos 3 metros había un hilito de araña suspendido por el aire a 1 metro de altura. Y en el hilito había una procesión de unas 6 arañas. Uno ha visto por lo general una tela de araña donde está una araña solita. Pero estos habían sido como los hijitos de la araña de la Anita, ¿sí? Que habían recién salido, pero eran chiquititas y se habían construido un hilito largo para cruzar el patio. Claro, habrá gente que no tiene tiempo para pararse a pensar en las arañas. Pero esto de vivir en las nubes, en las arañas, en los moscos, son las cualidades que algunas personas tienen y que no se sienten ni menos que los sabios, ni más que los que no miran, sino que les son propias. Entonces, nada, así he sido desde chiquita de quedarme mirando los detalles del mundo, y yo creo que eso es lo que me ha dado la gana de transmitir la emoción profunda que me provocan las cositas de la vida. Al final vino el viento y se llevó el hilito. Pobres arañas, les tocaría volver a empezar. Yo no tenía tiempo de ayudarles y llevar el hilito para el otro lado. Dije, ahí se queda, pues ustedes verán lo que hacen. Así toca. Gracias. La experiencia, la musa de la inspiración. Y continuando con las arañas. Cuando era más joven, me movía tan rápido que algunos dudaban de si me vieron o no. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes corrían más rápido?
¿Cuántos de ustedes se divertían? ¿Cuántos de ustedes hacían las cosas con mayor alegría? Porque nos seguimos teniendo el niño dentro, a pesar de los años que tenemos. Y también es la gente, porque Soledad Córdoba nos dice, la señora Antuquita, tiene 83 años, ya es bisabuela y vive en su casa de la Alameda. Solamente le acompañan su gato Caralipo y su perra Clementina. ¿Cuántos de nosotros pensamos siquiera en envejecer un poquito? Y envejecer siendo jóvenes. ¿O a cuántos de nosotros nos pesan los años? Son tan duros nuestros años y apenas si son 20. Ahora se envejece tan prematuramente. Okay. Vamos entonces a una siguiente pregunta. Quisiera un poco compartir con ustedes, porque no han venido a vernos como conversamos, sino a conversar, ¿verdad? ¿Tenemos una pregunta del auditorio? Hasta que se animen. Tengo una pregunta más. La siguiente es de ustedes. ¿Cuál es la responsabilidad social como escritoras de literatura infantil? Creo que tenemos una inmensa responsabilidad en un país en que, a diferencia de otros países, no se promueven, que las entidades estatales no apoyan la literatura, las bibliotecas. Yo creo que tenemos la responsabilidad de cambiar eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues pidiendo, siendo, he dicho varias veces esta palabra, siendo pedigüeños, exigiendo, ejerciendo nuestros derechos políticos, velando porque nuestros candidatos escogidos den un lugar a la cultura y en especial a la lectura, que es tan importante para el desarrollo de los seres humanos. Yo estuve hace unos días visitando a mi nieta y dormía en la cama de ella porque la casa de mi hijo y de mi nuera es pequeña, entonces mi se dio su habitación y ella dormía en un sofá en la sala. Y tenía en el velador un montón así de libros. Y yo dije, qué niña tan afortunada, que por diferentes circunstancias, porque sus padres modelaban la lectura, porque en el colegio en que está dan importancia a la lectura, porque tiene una biblioteca funcional cerca de ella y ella lee. Y hay tantos otros niños que no tienen ese privilegio, que no tienen las bibliotecas, que no tienen acceso a los libros y sobre todo que no tienen a un adulto que modele ese comportamiento, porque eso es muy importante. Los niños aprenden lo que ven, no lo que les decimos. Entonces, si los niños ven que sus maestros aman la lectura, que traen la lectura a colación, que les leen libros, que hablan de libros y que muestran entusiasmo, ellos también van a aprender eso. Yo pienso que esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Muchísimas gracias. Y en realidad sí. Esto estaba como un poco guardado, porque sí es un sueño y hoy lo pusieron público. Y nosotros vamos a lograr, digo nosotros porque es la carrera, que tengamos una biblioteca nuestra. Lo vamos a lograr. Soñar, no dicen que no cuesta nada, pero a veces soñar sin límites, eso nos hace grandes, realmente grandes. Soledad. Por favor, la responsabilidad social. La responsabilidad y los sueños. Bueno, la Anita habló hace un ratito como mediadora de lectura, como bibliotecaria, como gestora cultural desde Girándula. Y yo diría lo mismo que ella ha dicho, pero ahora yo quisiera hablar de otra responsabilidad como autor.
y otra responsabilidad como ser humano, que es una responsabilidad vista del otro lado del espejo. También uno tiene que ser responsable con los demás siendo honesto con uno mismo. Porque uno no necesita buscar ser premiado, uno no necesita buscar ser reconocido, uno no necesita actuar un personaje para ajustarse a los patrones que otros quieren poner para la vida de uno. Uno tiene que ser muy responsable consigo mismo y hacer una búsqueda del camino y de la identidad propia pensando que esa honestidad es la que se refleja hacia los otros. Por ejemplo, en mi vida, trabajando en bibliotecas escolares, que fue de unos 15 o 20 años tal vez, se veía clarísimo cuando había profes que no tenían vocación. Llegaban esas que les molestaba que los niños sean niños, que les molestara el tiempo que tenían que dedicarle a su oficio, que le buscaban 5 pies al gato, que buscaban ojales para los botones y botones para los ojales que no había. Entonces yo pensaba, ¿y esta pobre qué hace aquí? ¿Cómo así vino a parar aquí? Debería buscarse un lugar en el que trate de ser feliz para poder hacer felices a los demás. Entonces yo creo que en el momento en que yo empecé a poner por escrito mis ocurrencias de palabras, yo hice un acto de honradez conmigo misma, porque yo tenía como esa necesidad de parir de la que hablaba en el textito que leí al principio, una urgencia gozosa, una comezón por poner las palabras. Y he escrito cuando ha sido un acto honrado conmigo misma y si no me he callado. Y por eso mismo es que les agradezco a todos, empezando por el profesor Enrique Medía Villa, doctor Quique, que fue la persona que me contactó desde las autoridades para participar aquí, porque después de 5 años he puesto en un cuadernito que me regaló mi hija cuando cumplí 65 años, ya una edad importante. Imagínense que ya me cobran la mitad para ir al cine, ¿ya? Me dijo, te regalo este cuadernito lindo para que escribas cosas lindas. Y la primera cosa linda que he escrito es lo que les leí a ustedes, después de 5 años. Pero fue una meta que me propusieron ustedes al buscar en la experiencia de mi vida un texto que podría mostrarles con honradez que he ido construyendo mis universos ficcionales. Entonces yo creo que esa es una gran responsabilidad social, ser honestos con uno mismo. Y si realmente aman lo que hacen, hagan con pasión, cállense levantándose, como subiendo los hieleros del Cotopaxi, con los pies, con sangre, otras veces volando, porque a veces les va a salir alas y van a salir volando, no siempre es igual, pero hagan realmente lo que les hace felices. Solo así van a poder hacer felices a los demás. Y verán que las imágenes que traje a colación no son de facilidad, sino más bien son de poner empeño. Entonces es un empeño gozoso, esa alegría de ir consiguiendo pasito a paso. Eso diría yo, que es la responsabilidad social, la honradez con uno mismo. Gracias. Gracias, Soledad. Qué importante ubicar la vocación. A veces nos preguntamos por qué a mí y nos decimos, ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué me hago docente? ¿Qué pienso hacer con la sociedad que voy a tener a mi lado? Y eso es importante, ser honestos, comprometidos con lo que uno está haciendo y va a hacer. No solo hay que parecer, sino hay que ser. Eso es interesante. Bien, entonces les vamos a dar paso a preguntas del auditorio. Venga la verdad. Bueno,
buenas tardes con todos los presentes, autoridades. Mi pregunta es, ¿cuál sería una recomendación a nosotras como futuras docentes para la creación de cuentos infantiles? Nos preguntan acá que hacia quién va dirigida la pregunta. Para los dos. Para las dos. Yo creo que por la naturaleza de la carrera de ustedes están pensando en cuentos infantiles para los niños muy pequeñitos. Yo pienso que la tradición oral es una fuente, primero recoger lo que hay, utilizar todos los recursos que tenemos en nuestra memoria y en la memoria de nuestros abuelos, de nuestros padres, recoger canciones, rimas, todos esos juegos de palabras y después los cuentos simples, tomando en cuenta cuáles son las características de nuestros lectores. Cuentos cortos y que también favorezcan estos elementos de la repetición, de la musicalidad de la palabra. Yo veo tu pregunta desde dos lados. Uno, cómo buscar y cómo hacer tú misma textos para la infancia. Entonces, yo pienso que una cosa bien importante es familiarizarse mucho con la literatura dirigida a la franja de edad con la que ustedes trabajan. Una vez yo estudié una maestría para literatura y libros de niños y jóvenes. Es la única maestría que he hecho, aparte de ser abuela y mamá. Bueno, aunque eso ya es casi un doctorado, pero bueno, o papá, porque aquí también hay hombres y estamos hablando siempre en femenino y bueno, ya les tocaba, ¿no? Porque siempre han hablado en masculino. Entonces, alguna vez decir profesoras y no solo profesores. Entonces, yo creo que uno tiene que familiarizarse mucho con esos libros para la educación sentimental, para la recuperación del ritmo más primario del alma, de ese latido del corazón, del vientre de la madre que está en los juegos rítmicos. Hay que familiarizarse, porque por ejemplo, si tú quieres hacer unitas, no te puedes inventar las unitas, porque hay toda una herencia humana de cómo hacer una unita, desde que se cultivó el maíz ya de una forma agraria y se domó esa planta originaria y se le volvió maíz, y hay que saber que la humita no se hace desde el desde el maíz seco para hacer tostado, sino que se hace desde el maíz tierno, pero no tan tierno, sino cuando está medio cao, porque si no te salen aguadas. Entonces hay toda una herencia cultural de lo que es la literatura para la infancia. Hay que indagar, hay que preguntarse, hay que curiosear. Yo fui bibliotecaria desde muy pequeñita, desde los 18 años, y estuve en bibliotecas que ya estaban formadas. Y después me planteé hacer la maestría para ver si me atrevía a escribir, porque quería entender cada vez más de ese universo. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que familiarizarse mucho y pensar sobre las cualidades de los textos que se dirigen en la primera infancia. Si es que uno quiere ser mediador para saber qué selecciona, y si uno quiere escribir, viene el juego de la honestidad, te persiguen las palabras, se te ocurren tonterías que quieres poner por escrito, te emocionan los textos, se te vienen como pajaritos a la cabeza, nacen con la espontaneidad del juego cuando uno está ahí con las muñecas y ahora come 1, 2, abre la boca, te nace así la palabra. Y si no, eso de que no es inspiración, sino transpiración, me siento, borro, escribo. Yo escribí esto para ustedes en manuscrito y borraba, volvía a poner, cambiaba una palabra y todavía no paso a limpio. Y la parte que les relaté del Oriente también voy a escribir y después voy a poner esto en limpio y después le voy a regalar el texto. Yo no sé si algún día se publique. Pero es eso, es un ir buscando. Conocer bibliotecas buenas, donde hay libros para niños, donde está
separadas las franjas etarias porque no puede estar metido, por ejemplo, Harry Potter con, no sé, pues, ¿qué libro para chiquiticos que ustedes conozcan? Sí, la cucarachita mandinga o Martina, que viene de la tradición oral, pero algún otro cuentito para niños. Eso tendríamos que ver en esa nueva biblioteca. Cuando empiecen a formar, yo les ayudo a escoger, gratis. ¿Ya? Yo les ayudo a aprender a usar, gratis. Cuenten con una jubilada para que les ayude a formar la gestión más necesaria. Y ahí hay que invitar a otras personas que saben. Hay que estar atenta a los eventos de Girándula. Hay que googlear en la red y buscar qué hay sobre la literatura para la primera infancia. Toca compartir porque el conocimiento se construye de forma colectiva. Las respuestas claras para preguntas claras. Y algo importante también, la memoria oral. No puedes inventar algo de la nada. En la nada no hay nada. Ya existen cosas. Pero lo importante es que así como te dicen que a nadar se aprende nadando, a escribir se aprende leyendo. Ok. Entonces tengo otra pregunta. Arriba, por favor. Buenas tardes a todas las autoridades y con las invitadas. Mi pregunta va dirigida para la escritora Soledad Córdoba. ¿Qué enfoque tiene la literatura infantil en la sociedad? Me gustaría hacer ahí algunas precisiones porque tu pregunta es sumamente importante. Primero hablemos de literatura infantil. No todo lo que se publica es literatura infantil, aunque le pongas el nombre de literatura infantil. A veces hay unos aceites que dicen en la etiqueta, aceite que ayuda a tu corazón, no sé qué, no sé cuánto, lees por atrás, aceite de palma. Ya se sabe que la palma africana es arteriotrófica, que atrofia las arterias, pero es una estrategia de mercadeo. Entonces hay mucha publicación que no es realmente literatura, es más o menos lo que puede ser una comida chatarra a un botepillo. Entonces, la promoción de los libros y la venta de libros no siempre es una promoción que se haga de lo mejor. A veces la censura ya no es como la Inquisición en donde quemaban los libros, sino que ahora los buenos libros a veces les tienen inundados de tanta tontera que ya no se leen, que desaparecen los mejores. Entonces yo creo que es nuestra responsabilidad como miembros de la sociedad aprender y refinarnos para ser buenos a la hora de seleccionar lo que damos de leer a los niños, igual que lo que damos de comer a los niños, porque uno da de leer igual que da de comer, uno hace la elección para ver lo que da al otro. En nuestra sociedad, ahora viene la siguiente precisión, no se puede generalizar en la actitud sobre la literatura infantil y el consumo de literatura infantil. Hay muchas variaciones dentro de una sociedad. Es una tontería poco esperanzadora compararnos con otros lugares donde hay bibliotecas públicas poderosas que hacen una maravilla de trabajo, no solo con los niños, y no solo con lo literario, o sea, la lectura para todos y de diferentes tipos. Nos toca volver la mirada hacia nosotros y pensar qué actitud tienen los gobiernos locales, seccionales, el gobierno nacional hacia la lectura pública, hacia el acceso a los libros. Nos toca preguntarnos qué actitud tiene nuestro centro educativo hacia la lectura, hacia el acceso a los libros. Y yo quiero poner el énfasis en la esperanza y no tanto en ver lo que no tenemos. Para mí es profundamente esperanzador que la facultad de ustedes quiera abrir una como semillita de colección, una colección semilla para ir fortaleciendo un espacio
en el que ustedes se enamoren de los libros para niños y niñas y de no solo literatura, en general libros para niños y niñas, porque la literatura es el universo ficcional, pero también hay libros para niños y niñas que no son literarios, que son monografías científicas adaptadas para primerísimos lectores. Entonces, me encanta saber que aquí existe esa iniciativa, porque eso va a ayudar mucho a que ustedes se enamoren con eso, valoren y sopesen la importancia y salgan al ancho mundo como los tres chanchitos, ¿sí? A construir casas de paja, casas de palitos y casas de ladrillos, que no haya lobo que sople y destruya, porque ustedes serán actores sociales de los cambios que nuestro país demanda, pero actores y actoras sociales desde el optimismo y la esperanza y no desde la queja, y dejando esa actitud horrible de ser profetas de la desdicha y hacer énfasis en lo que falta y en lo que no hay y en lo que no está mal. Yo quiero oírles a ustedes como los pajaritos de la mañana que cuando empieza a salir la luz cantan. Si ustedes cantan para que salga la luz sale. No van a creer que el sol sale de gana. El sol sale porque cantan los pajaritos. Bueno, y esos pajaritos seguirán cantando siempre y cuando a estos pajaritos humanos no les cuarten, no les corten las alas y no les corten principalmente el pensamiento y la lengua. Es importante que la palabra sea el medio de comunicación de todos. Creo que tenemos una última pregunta por allí, por favor, de parte del auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿con cuál? Perdón, no sé. Ya. Mi pregunta es, ¿con cuál de sus obras literarias se identifica más? Para cada uno. Es un poquito difícil responder eso porque los libros son un poco como los hijos, que todos son diferentes, pero todos son especiales y a todos se les quiere. Quizás, yo creo que siempre estamos nosotros más pendientes de lo último que hemos escrito. Y les contaba que el último libro que escribí fue del Cóndor, por las rutas del Cóndor. Pero de vez en cuando me gusta releer los otros y también muchas veces voy a algunos de los primeros y digo, uy, qué mal que estaba esto, lo hubiera escrito de otra manera. A ver, yo también voy a jugar a entender la pregunta de otras maneras. Lo que dice la Anita sobre lo que uno hace, cierto es que uno les quiere a todos y al rato se enoja con los unos, como la mamá cuando se pelea con ustedes y durante 2 días les odia profundamente porque han hecho alguna trastada, o ustedes le odian a su mamá porque les ha puesto un límite o ha cometido una terrible injusticia que después de 40 años les va a parecer tan natural como que sale el sol, ¿sí? Eso respecto a la obra propia. Ahora, respecto a los géneros literarios en los que uno se puede expresar, a mí personalmente me salen más fácil los poemas que la narrativa en ciertos momentos, cuando estoy más emocionada. Pero la narrativa me sale cuando estoy más reposada y me siento a pensar. La narrativa me sale en otros contextos. Si a mí me preguntan que eres tú poeta o narradora, yo diría, creo que soy un poquito más poética y que mi narrativa es un poco de prosa poética a ratos, diría. Y a la hora de leer, cosa curiosa, prefiero leer narrativa más que poesía, porque la poesía, en la poesía me pierdo a veces, en la poesía de los demás, porque la poesía es como un striptease del alma. Y a veces uno no ve igual el alma de los otros como ve la propia.
me gusta leer más narrativa. Y algo que me encanta leer es la divulgación científica, los libros que te enseñan de cosas pero con un lenguaje para gente que no es especializada. El último libro que me leí se llama Prehistoria de Mujeres y habla del rol que tenían las mujeres en las culturas prehistóricas y estoy aprendiendo un montón. Me gusta leer ese tipo de cosas. Eso es, y ahora me voy a leer este otro que es la del junco, el universo de un junco, que es la historia de la lectura. Ella ya leyó, viste. Y eso no es literatura, eso es ensayo. Pero también me gusta pasear y ver el paisaje. O sea, yo no soy ratón de biblioteca, aunque he estado en una biblioteca. A mí me gusta vivir de todas las maneras y comer chocolates y helados y darme la vuelta a Huicocha en un barquito y caminar hasta Cóndor Machay, pero a Chachay que me cayeron 4 horas de lluvia, yo tampoco, ya eso no. Y ahora me iría a Limpio Pujo, pero no me voy porque capaz que Cotopaxi no esté de acuerdo. Gracias. Yo quisiera añadir algo. Yo pertenezco a un club de lectura. Estamos 15 mujeres que nos reunimos una vez al mes y leemos un libro. Y somos amigas, tenemos este club desde hace muchos años. Somos amigas, hablamos de muchas cosas, pero sobre todo hablamos del libro que hemos leído y tenemos unas discusiones, a veces tenaces, son libros para adultos obviamente, los discutimos, a veces uno lo entiende de una manera, otro lo entiende de una manera diferente y de verdad es una experiencia que enriquece mi vida y estoy siempre pensando en qué libro vamos a leer para el próximo mes y durante toda la pandemia nos reunimos por Zoom. Aprendimos todos a utilizar el Zoom y ahora estamos otra vez reuniéndonos presencialmente. Tenemos nuestro tecito, nuestras pastitas y hablamos del libro que leímos ese mes. Bueno, por ahí escucharon algo parecido a lo que vivieron las alumnas de segundo, el café libro. Y qué interesante experimentar esas facetas. Tengo por aquí, en base a todo lo que he mencionado también, y porque sale a colación la siguiente pregunta, como para finalizar.